Esto es su noticiero Notivisión. Con Héctor Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de noticias en su edición internacional, por supuesto, de Notivisión Channel, que transmitimos desde la República Mexicana para todo el mundo a través de nuestro portal en internet www.notivision.tv. Esto, por supuesto, gracias al hospedaje de ensenadahoy.com. Y nos vamos directamente con la información. Como es costumbre, iniciamos nuestro recorrido informativo desde México. A un año del crimen de la activista Marisela Escobedo, apenas hallan el arma del agresor. La Fiscalía General de Chihuahua informó que la pistola 9 milímetros con la que mataron al activista ha sido usada en otros 12 crímenes. A un año del asesinato de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo en Chihuahua, los autores materiales e intelectuales del crimen continúan prófugos. Pese a que la Fiscalía General de Chihuahua ha confirmado que localizó el arma calibre 9 milímetros con la que la activista fue asesinada, el crimen sigue sin ser resuelto. Además, con esa misma arma, luego del crimen del activista, fueron cometidos entre los meses de abril y agosto de este 2011 otros 12 homicidios. La Procuraduría de Chihuahua, a un año del crimen, ha pedido ayuda a la PGR para continuar con las investigaciones. Pese a que se cuenta con un retrato hablado del asesino, este continúa en libertad. Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de la hija de Marisela Escobedo, Rubí Marisol, es uno de los sospechosos del crimen. Sergio Barraza había sido detenido por el homicidio de Rubí Marisol, pero fue dejado en libertad por jueces, por lo que Marisela Escobedo emprendió protestas para denunciar el caso. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. Sergio Barraza es buscado desde hace más de un año por la Procuraduría de Chihuahua, la Policía Federal, el Ejército, la PGR y hasta la Interpol. La noche de este jueves 15, Javier Hernández, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezará un acto para conmemorar la lucha de Marisela Escobedo y exigir a las autoridades mexicanas justicia. Mire usted cómo terminó un joven su fiesta navideña, ¿sabe?, que conducía en estado de ebriedad. Milagrosamente salvó su vida luego de que su automóvil se incendió cuando circulaba sobre circuito interior en la Ciudad de México. Véalo usted. Un hombre de aproximadamente 25-30 años de edad impactó el automóvil particular en color blanco sobre la base de un poste metálico. En cuestión de minutos este automóvil se incendió. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron a este punto, también personal de la Secretaría de Seguridad Pública, para observar las acciones de lamento de este hombre que se encontraba bajo los influjos del alcohol cuando observaba cómo se consumía en su totalidad este automóvil. El personal del heroico Cuerpo de Bomberos también arribó a este punto para apagar el automóvil y por supuesto posteriormente retirarlo de los carriles laterales del circuito interior en su tramo José Vasconcelos. Y nos vamos al cono sur, en donde las autoridades argentinas han encontrado una fosa común con al menos 15 cuerpos, supuestamente quemados y enterrados durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. Cuando se estima que unos 30,000 personas fueron torturadas y asesinadas. Ha aparecido en la zona del mayor centro clandestino de detención en la provincia norteña de Tucumán y el segundo en importancia del país. De acuerdo con los expedientes que obran en la justicia, unas 900 personas fueron detenidas, torturadas y exterminadas durante el último gobierno de facto en esa finca de 350 hectáreas. Incluso las personas que estuvieron en otros centros clandestinos de detención pudieron haber terminado sus días en el Arsenal Miguel de Ascuénaga.
Esto es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero claro, hasta no encontrar la evidencia, es una hipótesis que no se puede confirmar. Me parece que la importancia de esto es que quizás esa hipótesis del Arsenal Miguel de Ascuena como destino final de muchos desaparecidos de Tucumán se confirme. El aumento de la pobreza está en el origen de las llamadas ciudades campamento que empiezan a proliferar en los Estados Unidos. Sus habitantes son desempleados que se han quedado sin sus casas y que han construido ciudades enteras en el desierto. Uno de esos lugares está en un desierto en el sur de California. Aquí, donde no hace falta una calefacción que no pueden pagar, se refugian muchos de los que lo han perdido casi todo en esta crisis. Unas 2.000 personas viven en este asentamiento improvisado, dentro de sus coches o caravanas. El Estado lo permite porque estas tierras son un antiguo campo de entrenamiento de la Segunda Guerra Mundial, abandonado durante décadas. Es otro mundo, nada que ver con la sociedad moderna, dice uno de sus habitantes, que ha perdido su negocio audiovisual y su casa en Modesto, California. Hace 2 meses se trasladó aquí con su mujer y sus 5 hijos. Sobreviven gracias a cartillas de racionamiento y jamás imaginó que terminaría así. No, yo siempre he llevado corbata en mi oficina. Tenía un buen coche y una casa, pero lo hemos perdido todo, dice resignado. Cada vez más gente llega a este otro mundo, donde no hay agua corriente, pero sí drogas y robos, de los que se defienden sin reparos. Eso sí, tienen algo parecido a una iglesia, un espacio para la música y un internet café que funciona con placas fotovoltaicas. Es la cara de los nuevos pobres en Estados Unidos. Unos 47 millones de personas viven en este país por debajo del umbral de la pobreza, la cifra más alta desde que se mide hace 52 años. Una realidad que sigue creciendo en una economía que distribuye cada vez peor la riqueza. Nos vamos inmediatamente a un corte, pero antes vamos al reporte del clima, ¿sabe? Vamos a conocer las condiciones climáticas que estarán imperando en la región, por supuesto, a lo largo de lo que queda de esta semana y el fin de semana, para que usted esté enterado cómo se va a comportar los modelos y patrones de clima en el centro de la República y, por supuesto, aquí en Querétaro. Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Qué bueno que continúa con nosotros en este espacio de noticias en su edición internacional de Notivisión Channel. Y yo le quiero recordar que usted cuenta con varias alternativas para que a bien se pueda comunicar con nosotros. Una de ellas es a través del correo electrónico. Escríbanos a notivision.tv@hotmail.com. Estaremos esperando sus comentarios y sugerencias, así como también su oportuna denuncia ciudadana. Y si así usted lo prefiere, también nos puede escribir a través de las redes sociales. Hágalo en el caso de Facebook así: Notivisión TV, agréguenos en el Facebook. Y si usted cuenta con Twitter, síganos como @Héctor Polo. Jacques Chirac se ha convertido en el primer expresidente francés declarado culpable por un tribunal. Le han condenado a 2 años de cárcel por un delito de malversación pública durante su etapa como alcalde de París, pero lo han liberado de ingresar en prisión, entre otras cosas, por su edad, 79 años, por su estado de salud y por la antigüedad de los hechos. La cara del abogado de Jacques Chirac hablaba por sí misma, veredicto histórico que él solo se atrevía a calificar de decepcionante. Sentencia que no ha ido a escuchar el expresidente francés debido a los problemas neurológicos que también le liberaron de asistir al juicio en septiembre. Hoy le han declarado culpable de malversación de fondos públicos y abuso de confianza por crear a principios de los 90 como alcalde en el Ayuntamiento de París una veintena de puestos de trabajo ficticios no justificados de los que se beneficiaba personal y políticamente en su ambición entonces
francés por dar el salto al Elíseo. Según el tribunal, a Chirac le faltó la integridad que se supone a las personas públicas y le condena igualmente por otros empleos falsos creados en una localidad a las afueras de la capital en su propio interés. Durante el proceso, el abogado de Jacques Chirac adelantaba que este veredicto iba a ser la última imagen en que se llevaran los franceses de su anterior presidente, y de poco ha servido que la Fiscalía pidiera la absolución o que el propio Ayuntamiento de París se retirara del juicio tras una indemnización de 2 millones de euros. El primer ministro ruso Vladimir Putin ha advertido que no permitirá la desestabilización de Rusia desde el exterior, tras la ola de protestas contra el fraude oficialista en las recientes elecciones parlamentarias, y ha propuesto instalar cámaras web en todos los colegios electorales para que en los comicios presidenciales de marzo la población pueda seguir el proceso de votación en tiempo real y constatar que no existe fraude alguno. 4 horas Vladimir Putin comenzaba su intervención en esta fórmula televisiva de preguntas y respuestas, como cada año, solo que esta vez la expectación aumenta porque llega solo unos días después de las mayores protestas contra el gobierno desde el fin de la Unión Soviética. Vladimir Putin ha hablado de esas protestas, ha dicho que son aceptables siempre que estén dentro de la ley, aunque dice que es inadmisible cualquier escenario que lleve al país a la desestabilización. Ha hablado también del fraude electoral, dice que el resultado obtenido en estas elecciones parlamentarias muestra fielmente el reparto de fuerzas políticas en Rusia, y dice también que quiere incorporar cámaras de vigilancia en cada colegio de Rusia, en cada colegio electoral, de cara a las presidenciales del próximo mes de marzo. Vladimir Putin ha estado cómodo ante las cámaras durante todas estas horas, ha minimizado muchas veces la importancia de esas protestas, las mayores que veíamos contra el gobierno desde el fin de la Unión Soviética, y ha dejado también algunos guiños ambiguos que dan cierta idea de un posible aperturismo democrático. Es lo que ha intentado dejar ver el actual primer ministro. Ha dicho, por ejemplo, que hay que pensar cambios legislativos para que los pequeños partidos puedan participar en las elecciones, y deja también la puerta abierta a una elección popular directa de los gobernadores regionales, hasta ahora elegidos directamente por el Kremlin, aunque eso sí, dice, siempre después del filtro presidencial. El pueblo chino de Wuhan se rebela contra el régimen comunista. Protesta desde hace años una rebelión por la expropiación ilegal de tierras. Es un inédito desafío en el país y piden elegir democráticamente a sus líderes en China. Wuhan es una localidad campesina de 20.000 habitantes situada en Guangdong, en el sur de China. El pueblo se ha rebelado contra la expropiación ilegal de tierras y la corrupción. Este hombre que grita justicia es el nuevo alcalde del pueblo. Los habitantes han expulsado a los líderes comunistas de la ciudad y han nombrado a sus nuevos representantes. Los vecinos han bloqueado los accesos a las carreteras y se han armado de lanzas caseras fabricadas con palos de bambú ante un eventual asalto policial. La situación se ha recrudecido tras la muerte de este hombre, Xu Jinbo, un carnicero que lideraba el levantamiento. La policía le detuvo días atrás y apareció muerto. Su hija denuncia en una entrevista radiofónica que el cadáver tenía las uñas arrancadas, los dientes rotos y la cara destrozada. Las autoridades aseguran que no ha habido maltrato, pero se niegan a entregar el cuerpo a la familia. Wuhan es un caso insólito en un país en el que el régimen acalla cualquier tipo de levantamiento de protesta. Aún así, cada vez son más frecuentes los casos de descontento social. El gobierno reconoce que ha habido 180.000 incidentes sociales en el último año, muchos de ellos protestas por expropiaciones ilegales, pero también por las condiciones laborales. En un país que crece tan rápidamente, cada vez son mayores las diferencias entre ricos y pobres. El gobierno ha prometido castigar a los líderes de la revolución, pero los vecinos dicen que defenderán sus tierras, cueste lo que cueste. Y quiero recordarles que este próximo lunes 19 de diciembre iniciamos un nuevo espacio informativo, Ensenada Hoy Noticias. Los acontecimientos reales de la información, con el periodismo serio y claro de la noticia. Opinión directa, cobertura completa y la imparcialidad de cada tema. Ensenada Hoy Noticias. Usted y yo tenemos una cita con la información. La información formal como la noticia. Ahí lo tiene usted, lo esperamos este próximo lunes 19 de diciembre en
Ensenada Hoy Noticias. Bien, esto ha sido todo. Les agradecemos mucho la atención dispensada para este esfuerzo informativo en su edición internacional. Yo les recuerdo que la información se da a cada hora. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. La constancia es el fondo de la virtud. Honorato de Balzac.